Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre de 85 años pudo desafiar gigantes y conquistar una ciudad? La historia de Caleb, un hombre lleno de fe y valentía, revela un panorama sorprendente sobre cómo la confianza en Dios puede superar cualquier obstáculo. En un mundo donde la duda y el miedo a menudo gobiernan, Caleb se mantuvo firme, confiando en que Dios cumpliría su promesa. Pero, ¿qué hizo que Caleb pudiera tomar Hebrón, una ciudad fortificada habitada por gigantes? En este video, te revelaré los secretos de su fe inquebrantable, su valentía y cómo su historia nos desafía a confrontar nuestros propios gigantes. A medida que exploramos su vida, reflexionemos, ¿estamos nosotros igualmente dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles? ¿Resuena la historia de Caleb con tu caminar espiritual? Mantente atento, ya que este mensaje no solo te inspirará, sino que podría ser clave para enfrentar los gigantes en tu vida. Te invito a ver este video completo, reflexionar y descubrir cómo puedes aplicar la fe de Caleb a tu propia vida. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este mensaje, ya que cada acción tuya ayuda a difundir el Evangelio y a fortalecer la fe en el reino de Dios. En el momento en que Caleb se presenta como una figura clave en la historia de Israel, el pueblo de Israel se encontraba en una coyuntura crítica, al borde de ingresar a la tierra prometida después de una ardua travesía de 40 años por el desierto. Este periodo no solo fue un tiempo de travesía física, sino también una etapa formativa de madurez espiritual para la nación. Tras haber sido liberados de la esclavitud en Egipto por un milagro sin igual, el pueblo de Israel se enfrentaba a una nueva y monumental tarea, la conquista de Canaán. Canaán no era solo una tierra fértil y prometida, sino también una región habitada por pueblos poderosos, bien fortificados y con costumbres que desafiaban directamente las enseñanzas de la fe israelita. Los cananeos estaban divididos en varias ciudades-estado, muchas de las cuales eran gobernadas por líderes guerreros que contaban con ejércitos bien entrenados. Además, estas ciudades estaban protegidas por murallas imponentes, lo que hacía parecer la tarea de tomar la tierra casi imposible, al menos desde una perspectiva humana. En este contexto, la cuestión no era solo estratégica o militar. La conquista de Canaán representaba una manifestación tangible de la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. No se trataba únicamente de vencer a un pueblo en una guerra convencional, era un acto divino de cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a la descendencia de Abraham. Para los israelitas, conquistar la tierra era también un acto de fe, un testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Pero esto solo podía lograrse si confiaban plenamente en Él. Caleb, al igual que los demás israelitas, vivió este contexto con una conciencia clara de que la entrada a la tierra prometida no era solo una cuestión de conquista militar, sino una manifestación de la obediencia y fe en las promesas de Dios. Era un momento trascendental, no solo en el plano político y territorial, sino también en el ámbito espiritual, ya que representaba el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Caleb pertenecía a una generación única en la historia de Israel, la generación que había sido testigo de la liberación de la esclavitud en Egipto,
Una experiencia tan trascendental que cambió el curso de la historia del pueblo de Israel. Había sido parte de los que cruzaron el Mar Rojo, aquellos que vieron las plagas que devastaron a Egipto, y los que presenciaron la gloriosa protección y provisión de Dios durante su peregrinaje por el desierto. Sin embargo, esta generación que había sido liberada de Egipto también enfrentó duras pruebas de fe. Mientras que algunos, como Caleb, mantuvieron su fe en las promesas de Dios, la mayoría del pueblo israelita falló en confiar plenamente en él. La generación que salió de Egipto, aunque bendecida con la presencia de Dios de una manera única, no fue capaz de entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad y falta de fe. Por 40 años, la generación que salió de Egipto vagó por el desierto, murmurando y quejándose, constantemente probando la paciencia de Dios. Caleb, sin embargo, fue uno de los pocos que se mantuvo firme en su fe. A diferencia de la mayoría, que se dejó arrastrar por el miedo y la desesperanza, él confió plenamente en las promesas de Dios, sabiendo que si él estaba con ellos, nada podría detenerlos. Esta fe inquebrantable lo convirtió en uno de los dos únicos sobrevivientes de esa generación que pudo ver la tierra prometida, siendo Josué el otro. El papel de Caleb en este contexto es crucial. Mientras muchos de sus compañeros de generación perdieron la oportunidad de entrar en la tierra por su desobediencia, Caleb y Josué representaron la fidelidad y la obediencia a Dios en medio de la adversidad. Su resistencia ante el desánimo de las masas fue un testimonio de su carácter y de su confianza en que Dios cumpliría lo que había prometido. Caleb, aunque parte de esa generación que fracasó, fue una excepción destacada, un modelo de fe y determinación en un pueblo que, por lo general, luchaba con la incredulidad. El capítulo 13 de Números nos presenta uno de los momentos más decisivos en la historia del pueblo de Israel, el envío de 12 espías para explorar la tierra de Canaán. Moisés, bajo la dirección de Dios, seleccionó a un hombre de cada tribu para que fuera a examinar la tierra. Entre ellos se encontraba Caleb, quien representaba a la tribu de Judá, una de las tribus más prominentes de Israel. La misión de los espías era crucial para determinar si la tierra era realmente como Dios la había prometido, una tierra que fluye leche y miel, Éxodo capítulo 3, versículos del 8 al 10. Su tarea era explorar la tierra, identificar sus fortalezas y debilidades, y evaluar las posibilidades de tomarla. Sin embargo, más allá de los aspectos estratégicos, la misión de los espías tenía un profundo trasfondo espiritual. La tierra de Canaán no era solo un territorio que debía ser conquistado, era el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, y como tal, el éxito de esta misión dependía en última instancia de la fe de los espías en las promesas de Dios. Cuando los espías regresaron con sus informes, 10 de ellos temieron la magnitud del desafío. Describieron a los habitantes de Canaán como gigantes y a las ciudades como impenetrables. Su mensaje fue uno de desesperanza, y recomendaron que los israelitas se retiraran. Sin embargo, Caleb, al igual que Josué, presentó un informe completamente diferente. Él no vio gigantes, sino una oportunidad para cumplir las promesas de Dios. Su confianza en que Dios les daría la victoria era firme y clara. Mientras que los otros espías se centraron en los obstáculos, Caleb se centró en la certeza de que la tierra era de Dios y que, con su ayuda, podían tomarla. Este informe de Caleb, lleno de fe y coraje, contrastaba fuertemente con el de los otros espías. Mientras ellos sembraban el miedo entre el pueblo, Caleb proclamaba: «Subamos a tomar posesión de ella,
porque ciertamente prevaleceremos. Números capítulo 13, versículo 30. Su declaración fue una de confianza en Dios y un recordatorio de que las promesas de Dios siempre son más grandes que cualquier obstáculo o gigante que podamos enfrentar. Cuando los 12 espías enviados por Moisés regresaron de su misión de explorar la tierra de Canaán, trajeron consigo un informe que dividiría al pueblo de Israel y cambiaría el rumbo de su historia. La mayoría de los espías regresaron aterrados por lo que habían visto. Describieron a los habitantes de la tierra como gigantes, seres imponentes que habitaban ciudades fortificadas. En su informe, expresaron que parecía una misión suicida intentar conquistar la tierra, y sugirieron que los israelitas no deberían intentarlo. La visión de los 10 espías estaba llena de miedo, y su reporte negativo desanimó profundamente al pueblo, sembrando dudas sobre la capacidad de Israel para tomar la tierra prometida. Pero, en medio de este clima de temor y desesperanza, Caleb se levantó como un faro de esperanza. A diferencia de los otros espías, Caleb no vio a los gigantes como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Él entendió que la misión no dependía de las habilidades humanas o de las fuerzas terrenales, sino del poder de Dios para cumplir su promesa. En Números capítulo 13, versículo 30, Caleb proclamó con valentía: «Subamos a tomar posesión de ella, porque ciertamente prevaleceremos». Este informe de Caleb fue una declaración de fe que contrastaba drásticamente con el miedo que había paralizado a los demás. Caleb no vio gigantes, sino una oportunidad para cumplir con las promesas de Dios. Mientras los otros espías ponían su enfoque en las amenazas visibles, Caleb ponía su confianza en las promesas de Dios, sin dudar de que el pueblo de Israel podría conquistar la tierra si Dios estaba con ellos. Su fe y coraje fueron un testimonio de cómo la visión de la fe puede superar el miedo y transformar la perspectiva ante los desafíos. Este momento marcó la diferencia entre dos tipos de enfoque ante la vida cristiana, uno que mira los obstáculos con temor y otro que los enfrenta con fe, confiando en que todo es posible cuando Dios está al mando. La valentía de Caleb no solo fue un ejemplo personal de fe, sino un mensaje para toda la nación de Israel sobre cómo deben responder a los desafíos que se presentan, dependiendo plenamente de la fidelidad de Dios. El valor de Caleb no solo radicaba en su valentía, sino también en la profunda confianza que tenía en Dios. Mientras que la mayoría de los espías se centraron en los gigantes y las fortalezas, Caleb reconoció que la verdadera batalla ya había sido ganada en el terreno espiritual. Sabía que, si Dios había prometido esa tierra, entonces la conquista era inevitable. Su mensaje fue claro: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra. Números capítulo 14, versículo 8. Caleb no solo estaba proclamando su confianza en las promesas de Dios, sino que también estaba llamando a sus compatriotas a confiar en que el Señor, quien los había guiado a través del desierto y los había librado de Egipto, no los dejaría ahora. La confianza de Caleb no era ciega ni ingenua, era una confianza fundamentada en su experiencia personal con Dios. TaxAct is here anytime you want to easily file your taxes. TaxAct is here for the early birds who like to knock them out as soon as the season opens. And for the procrastinators who like to wait until the very last minute. TaxAct is also here for the middlers who file right in the middle of tax season. No one ever talks about the middlers, but TaxAct sees you, and TaxAct respects you. TaxAct. Let's get them over with. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment.
Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Había visto la mano de Dios obrar en favor de Israel una y otra vez, desde la liberación en Egipto hasta la provisión en el desierto. Caleb había experimentado la fidelidad de Dios de manera tangible, y por eso su fe no era superficial, sino profundamente arraigada. Él confiaba en que, si Dios estaba con ellos, no había gigante, murallas o desafío que pudiera detenerlos. Esta firme confianza en Dios lo llevó a rechazar el miedo colectivo. Mientras que la mayoría de los israelitas se veían como gusanos ante los cananeos, Números capítulo 13, versículo 33, Caleb se vio como un vencedor, no por su propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Él sabía que la verdadera batalla no se ganaba en el campo de batalla, sino en la obediencia a las órdenes divinas. Esta actitud de confianza en Dios es la que distingue a los verdaderos líderes espirituales, aquellos que, incluso ante lo imposible, mantienen su mirada fija en las promesas divinas y actúan en fe, sin dejarse llevar por el temor que paraliza a las masas. A pesar de la valentía y el optimismo de Caleb, la mayoría del pueblo se dejó llevar por el informe negativo de los otros 10 espías. En lugar de ver la oportunidad que Caleb les presentaba, el pueblo se centró en los obstáculos que los espías describieron: gigantes, ciudades amuralladas, pueblos poderosos. El miedo y la incredulidad se apoderaron de ellos, y comenzaron a dudar de que Dios pudiera cumplir su promesa. Fue en este momento que la falta de fe de la nación de Israel se hizo evidente, y en respuesta a ello, Dios les declaró que todos aquellos que no confiaron en Él no entrarían en la tierra prometida. Números capítulo 14, versículos del 29 al 30. La reacción del pueblo refleja una lección crucial para nosotros como creyentes hoy. A menudo, enfrentamos desafíos que parecen insuperables, y la tentación de rendirse es fuerte. Sin embargo, Caleb nos enseña que cuando confiamos en las promesas de Dios y no nos dejamos gobernar por el miedo, podemos superar cualquier obstáculo. Mientras que la mayoría de Israel se vio paralizada por el miedo, Caleb y Josué permanecieron firmes en su fe, demostrando que un pequeño grupo de personas que confían en Dios puede cambiar el destino de una nación. La desobediencia de la nación, sin embargo, resultó en consecuencias graves. La generación que salió de Egipto, con la excepción de Caleb y Josué, murió en el desierto. Esta historia es un recordatorio de que la incredulidad y el miedo nos impiden alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando nos alejamos de la fe y nos dejamos llevar por el temor, no solo nos perdemos de las bendiciones inmediatas, sino que también enfrentamos las consecuencias de nuestra falta de confianza en Dios. La historia de Caleb nos desafía a mantener nuestra fe en Dios, independientemente de las circunstancias, y a actuar con valentía, confiando en que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La fidelidad de Caleb no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Mientras que toda una generación de israelitas pereció en el desierto por su falta de fe, Caleb y Josué fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. En Números capítulo 14, versículo 24, Dios mismo le promete a Caleb que él recibiría la tierra que había explorado, como recompensa por su valentía y fidelidad. Esta promesa fue la respuesta divina a la firme confianza que Caleb había demostrado en todo momento, incluso cuando todos los demás se dejaron arrastrar por el miedo y la incredulidad. La recompensa de Caleb no era solo una tierra fértil, sino también un testimonio de la bendición divina para aquellos que permanecen firmes en su fe.
Dios, en su justicia y generosidad, no olvidó la dedicación de Caleb a su causa, y le otorgó lo que había anhelado durante tantos años, la tierra prometida. Esta recompensa no solo era para Caleb, sino también para su descendencia, asegurando que su fidelidad tendría un impacto duradero en las generaciones futuras. La fidelidad es un tema central en la vida de Caleb. Él no siguió a Dios por lo que recibiría a corto plazo, sino porque confiaba plenamente en las promesas divinas. Su fe no era transaccional, era una fe que creía en la bondad y fidelidad de Dios, sin importar las circunstancias. Esta actitud de fe activa nos recuerda que la verdadera recompensa de la fidelidad a Dios no siempre es inmediata, pero está garantizada por la promesa de su palabra. Hebrón, una de las ciudades más antiguas de Canaán, se convirtió en la recompensa final de Caleb. Hebrón no era solo una ciudad en términos geográficos, era un lugar de gran significado espiritual e histórico para el pueblo de Israel. Hebrón había sido el hogar de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Es en esta ciudad donde Abraham compró la cueva de Macpela para sepultar a su esposa Sara, un acto que marcó el primer asentamiento de los israelitas en la tierra prometida, Génesis capítulo 23, versículos 19 a 20. Hebrón representaba mucho más que una ciudad, era un símbolo de la fidelidad de Dios a su promesa a Abraham y a sus descendientes. Cuando Caleb recibe la promesa de esta tierra, no solo está recibiendo una parte del territorio de Canaán, está recibiendo un lugar con profundas raíces espirituales. Hebrón simbolizaba la fidelidad de Dios en cumplir lo prometido a los patriarcas, y ahora Caleb se convierte en parte de esa historia. A pesar de los desafíos que enfrentó, Caleb no perdió de vista el significado de esta tierra. Hebrón representaba la bendición de Dios para aquellos que confían en él, y Caleb fue el hombre elegido para tomar posesión de esa bendición. A los 85 años, Caleb no se dejó intimidar por la avanzada edad ni por los gigantes que habitaban en Hebrón. Su solicitud a Josué fue clara: «Dame esta montaña», de la cual el Señor habló en aquel día, Josué capítulo 14, versículo 12. Para Caleb, Hebrón era el cumplimiento de la promesa de Dios, y no importaba cuán difícil fuera la tarea, él estaba dispuesto a pelear por ella, porque sabía que Dios le daría la victoria. La promesa de Hebrón es un recordatorio de que las bendiciones de Dios no solo son para el presente, sino que se extienden a través de las generaciones. La recompensa que Caleb recibió no solo fue para él, sino también para su descendencia, consolidando aún más la relación de Dios con su pueblo. Esta promesa cumplida demuestra que, cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple, sin importar el tiempo que pase. La historia de Caleb no solo se limita a su fidelidad personal y su conquista de Hebrón. De hecho, su vida y su misión están intrínsecamente conectadas con la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 7, donde Dios le prometió a Abraham que su descendencia recibiría la tierra de Canaán. Esta promesa fue reafirmada varias veces a lo largo de las generaciones, y Caleb se convirtió en el beneficiario directo de ella. La tierra de Hebrón, que Caleb recibió, era parte de ese legado prometido. Caleb, como descendiente de la tribu de Judá, pertenecía a la línea de Abraham, y su fidelidad y valentía fueron una manifestación de la fidelidad de Dios hacia esa promesa. La tierra de Hebrón no solo era un territorio físico, sino una señal de que Dios cumplía lo que había prometido a Abraham y a su descendencia. Cada paso que Caleb dio hacia la conquista de Hebrón fue un testimonio de cómo la fe de los patriarcas se transmitió de generación en generación, hasta llegar a Caleb,
quien sería el primero en recibir una porción de la tierra prometida por Dios. La conexión de Caleb con la promesa abrahámica también nos recuerda que, aunque las promesas de Dios a veces pueden parecer lejanas o inalcanzables, ellas se cumplen en el tiempo perfecto de Dios. Caleb fue testigo de cómo la fidelidad a las promesas divinas no solo impacta a una persona, sino también a toda una nación, y cómo un acto de obediencia puede tener repercusiones que se extienden mucho más allá de nuestra vida. La lección que podemos extraer de la vida de Caleb es que, aunque a veces debamos esperar muchos años para ver las promesas de Dios cumplidas, ellas son seguras. Las bendiciones de Dios son eternas y alcanzan a aquellos que permanecen fieles y esperan pacientemente su cumplimiento. Cuando Caleb recibió la promesa de que tomaría posesión de la tierra que había explorado, incluyendo Hebrón, no solo se trataba de una tarea de conquista territorial, sino de una prueba de su fe, perseverancia y obediencia a las promesas de Dios. Hebrón no era solo una ciudad en Canaán, sino un lugar de gran significado espiritual e histórico. Era una de las ciudades más antiguas de la región y había sido el hogar de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, como lo menciona la Escritura, Génesis capítulo 23, versículos del 19 al 20. Hebrón era considerada un lugar sagrado, y su conquista no solo representaba una victoria militar, sino también un cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. Aunque Caleb tenía 85 años, su vitalidad y determinación eran inquebrantables. Cuando llegó el momento de tomar la tierra prometida, Caleb se presentó ante Josué y le pidió que le diera Hebrón, la ciudad que había sido prometida como recompensa por su fe y valentía. Josué capítulo 14, versículo 12. A pesar de su edad avanzada, Caleb no solo buscaba un terreno vacío, sabía que Hebrón estaba habitada por los anaseos, una raza de gigantes conocidos por su gran estatura y fuerza. Sin embargo, Caleb no temía. En su corazón, la promesa de Dios era más grande que cualquier adversidad, y su determinación estaba respaldada por una fe firme en que Dios cumpliría lo que había prometido. La petición de Caleb a Josué no fue impulsiva, fue el resultado de años de espera y preparación. Durante 40 años en el desierto, Caleb había mantenido su fe en las promesas de Dios, y ahora, en la edad avanzada, estaba dispuesto a reclamar lo que le pertenecía. Caleb entendió que, aunque las circunstancias pudieran parecer difíciles, Dios ya le había dado la victoria. La tarea que tenía por delante no era una lucha física contra gigantes, sino una afirmación de que Dios estaba con él y que con su ayuda, la victoria era segura. Este acto de tomar la iniciativa para conquistar Hebrón no solo era un testimonio de su valentía, sino también de su fidelidad a las promesas divinas. La determinación de Caleb es uno de los aspectos más notables de su carácter. A lo largo de los años, desde su juventud hasta su vejez, Caleb nunca perdió de vista su objetivo. Durante el largo tiempo que estuvo en el desierto, fue testigo de cómo muchos de sus compañeros murmuraban, dudaban y se rebelaban contra Dios. Sin embargo, él permaneció firme, confiando plenamente en que Dios cumpliría la promesa de llevar a Israel a la tierra prometida. Cuando finalmente llegó el momento de tomar posesión de Hebrón, Caleb no mostró signos de debilidad ni vacilación. Su determinación fue clara y firme. El hecho de que Caleb pidiera Hebrón a los 85 años, con una fe tan firme como la que tenía cuando tenía 40, muestra una constancia admirable. Mientras que otros podrían haber considerado que, a su edad, era mejor dejar que los más jóvenes tomaran la delantera, Caleb no aceptó esa perspectiva.
Él sabía que la promesa de Dios no tenía fecha de vencimiento y que su misión estaba lejos de terminar. Su actitud de determinación es un ejemplo para todos los creyentes, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentren. Caleb demuestra que la fe no tiene límites de edad y que la fidelidad y la obediencia a Dios son las claves para ver cumplidas sus promesas, sin importar las dificultades que podamos enfrentar. La determinación de Caleb no era solo cuestión de voluntad humana. Era la manifestación de una fe profundamente arraigada en la fidelidad de Dios. A lo largo de su vida, Caleb había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de su propio esfuerzo, sino de la presencia de Dios en su vida. Su vida se convirtió en un testimonio de que, cuando Dios está con nosotros, no hay desafío demasiado grande. La determinación de Caleb se basaba en la certeza de que con Dios, todo es posible. La victoria de Caleb sobre Hebrón fue, sin duda, una bendición directa de Dios, y este evento se convirtió en un testimonio del poder divino para cumplir sus promesas. Hebrón no solo fue tomada por Caleb, sino que, a través de su fidelidad y valentía, Dios demostró que aquellos que confían en Él serán recompensados. El hecho de que Caleb, a su avanzada edad, pudiera tomar la ciudad de Hebrón, que estaba habitada por gigantes, fue un testimonio claro de que Dios estaba con él. La bendición de Dios sobre Caleb también se vio reflejada en la prosperidad que siguió a su conquista. Después de que Caleb tomó Hebrón, la ciudad se convirtió en la herencia de su familia. Hebrón no solo fue una ciudad para él, sino un símbolo de la fidelidad de Dios, que se extendió a las generaciones futuras. La bendición de Dios sobre Caleb no solo se centró en la victoria militar, sino también en la prosperidad que su descendencia disfrutaría como resultado de su obediencia. Dios. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. También honró la solicitud de Caleb de tomar una ciudad tan estratégica y significativa. Hebrón era una de las ciudades más importantes en Canaán, y su conquista tenía implicaciones de gran alcance para el pueblo de Israel. La victoria de Caleb fue un testimonio de que, cuando confiamos en las promesas de Dios, no solo recibimos la bendición, sino que también nos convertimos en instrumentos para bendecir a otros. La bendición de Dios sobre Caleb es un recordatorio de que la fidelidad a Dios siempre trae recompensas. Aunque la espera puede ser larga y los desafíos a veces parecen insuperables, aquellos que permanecen firmes en su fe verán cómo Dios honra su palabra y les da la victoria. Caleb, al tomar Hebrón, no solo demostró su fe, sino que también se convirtió en un testimonio viviente de cómo Dios recompensará a aquellos que le son fieles. La conquista de Hebrón por parte de Caleb no solo marcó una victoria personal para él, sino también un legado perdurable para su descendencia. En un momento crucial de la historia de Israel, Caleb recibió de Dios una porción significativa de la tierra prometida, un testimonio de su fidelidad, su valentía y su fe inquebrantable. Hebrón, una de las ciudades más antiguas de Canaán, se convirtió en la herencia de Caleb,
un regalo divino que trasciende generaciones. Esta herencia no solo fue territorial, sino también espiritual. La herencia de Caleb no solo fue para él, sino para su familia y su descendencia. Al recibir Hebrón, Caleb estaba asegurando una bendición duradera para las generaciones futuras. Dios había prometido a Caleb una porción de la tierra como recompensa por su fidelidad, y ese acto de obediencia y valentía fue reconocido por el Señor. La herencia que Caleb recibió se convirtió en un ejemplo de cómo la fidelidad a Dios puede traer bendiciones no solo a una generación, sino a muchas más. Este legado también tiene un profundo significado para los creyentes hoy. La herencia de Caleb demuestra que las decisiones y la obediencia de una persona pueden tener un impacto eterno. Caleb actuó como un modelo de fe y obediencia, y su ejemplo continúa siendo una inspiración para aquellos que buscan vivir de acuerdo con las promesas de Dios. Cuando permanecemos fieles a Dios, no solo recibimos bendiciones para nosotros, sino que también sembramos una semilla de fe y obediencia que puede beneficiar a las generaciones venideras. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Caleb es su perseverancia en la fe. A lo largo de su vida, Caleb experimentó desafíos y obstáculos que habrían desanimado a muchos. Durante 40 años en el desierto, fue testigo de cómo muchos de sus compañeros de generación murmuraban, se quejaban y se rebelaban contra Dios. Sin embargo, Caleb nunca perdió de vista la promesa que Dios le había hecho. A pesar de las dificultades, él se mantuvo firme en su fe, confiando en que Dios cumpliría lo que había prometido. La perseverancia de Caleb es una lección clave para todos los creyentes. A menudo, nos enfrentamos a situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra fe y la tentación de rendirse es grande. Sin embargo, la vida de Caleb nos recuerda que la perseverancia es esencial para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque las circunstancias de la vida pueden ser desafiantes, Caleb nos enseña que, al permanecer fieles y seguir adelante, podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Caleb mostró que la fe no se trata solo de momentos de victoria, sino también de cómo nos mantenemos firmes en medio de las pruebas. Su perseverancia en el desierto y en la lucha por Hebrón nos enseña que las bendiciones de Dios a menudo requieren paciencia y espera, pero que esa espera es recompensada. La perseverancia es la clave para alcanzar las bendiciones de Dios, y el ejemplo de Caleb es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser largo y difícil, siempre valdrá la pena cuando confiamos en la fidelidad de Dios. A lo largo de su vida, Caleb demostró que la fe no tiene límites de edad. Cuando se le dio la oportunidad de tomar Hebrón, tenía 85 años, lo que, desde una perspectiva humana, podría haber sido un obstáculo. Sin embargo, Caleb no permitió que su edad fuera una barrera para cumplir la promesa de Dios. Su vigor y energía en la vejez fueron un testimonio de la fuerza divina que se da a aquellos que siguen confiando en Dios, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentren. Este aspecto de la vida de Caleb es particularmente inspirador. A menudo, en nuestra sociedad, se asume que las personas mayores están en una etapa de descanso o retiro. Sin embargo, Caleb mostró que la fe no tiene fecha de vencimiento. A los 85 años, él no se retiró de la lucha, sino que continuó luchando por lo que Dios le había prometido. La energía y la vitalidad de Caleb en su vejez son un testimonio de que la fe en Dios puede renovar nuestras fuerzas, incluso cuando los años avanzan. Además, esta lección sobre la fuerza espiritual no solo aplica a las personas mayores. Nos muestra que la fe no depende de la edad,
sino de nuestra disposición a confiar en las promesas de Dios. La vida de Caleb nos desafía a ser audaces y valientes, independientemente de la etapa en la que estemos en la vida. No importa cuán joven o mayor seamos, siempre hay un propósito y una misión para cumplir en el reino de Dios. Caleb nos enseña que, con Dios, nunca es tarde para tomar posesión de lo que Él ha prometido. La conquista de la tierra prometida fue uno de los momentos más significativos en la historia de Israel, y Josué y Caleb jugaron roles fundamentales en ese proceso. Mientras que Josué lideró las batallas militares y estratégicas, Caleb se encargó de asegurar que las promesas de Dios se cumplieran para su tribu y su familia, cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. Juntos, Josué y Caleb fueron los pilares que sostuvieron la fidelidad de Israel, y su cooperación fue vital para la toma de la tierra. Josué, elegido por Dios para ser el sucesor de Moisés, lideró a Israel en el cruce del Jordán y la conquista de varias ciudades clave. Sin embargo, Caleb no se quedó atrás. Aunque su papel no era el de un comandante militar como Josué, su fe y valentía fueron esenciales para que Israel pudiera tomar posesión de la tierra prometida. Caleb mostró un liderazgo de obediencia y confianza en las promesas de Dios que sirvió de inspiración para el pueblo. Su disposición para reclamar Hebrón, una ciudad no solo fortificada, sino también habitada por gigantes, evidenció una fe activa y un compromiso profundo con el plan de Dios. Mientras Josué lideraba el ejército de Israel, Caleb cumplía con su parte, mostrando a la nación que la fe y la acción van de la mano. Ambos hombres fueron instrumentos de Dios para asegurar que la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob se cumpliera. La unidad entre estos dos líderes espirituales demuestra cómo Dios trabaja en equipo, utilizando a diferentes personas con habilidades y roles diversos para llevar a cabo su plan divino. La obra de Dios no depende de un solo líder o de un solo acto, sino de la colaboración de muchos que están dispuestos a ser usados por Él para cumplir su voluntad. Uno de los desafíos más grandes que enfrentaron Josué y Caleb en la conquista de la tierra prometida fue la presencia de los anaseos, los gigantes que habitaban la ciudad de Hebrón y otras áreas de Canaán. Los anaseos eran conocidos por su gran estatura y fuerza, y eran vistos como una amenaza formidable. En el informe que los espías trajeron de Canaán, 10 de ellos se centraron en la magnitud del problema que representaban estos gigantes, describiéndolos como una barrera insuperable para Israel. Números capítulo 13, versículo 33. Sin embargo, Caleb, al igual que Josué, no dejó que el tamaño de los gigantes lo intimidara. En lugar de enfocarse en los obstáculos físicos, Caleb puso su mirada en la fidelidad de Dios. Había visto la mano de Dios obrar en el pasado, desde la liberación de Egipto hasta las victorias anteriores en el desierto, y sabía que, si Dios estaba con él, nada podría detenerlo. Cuando llegó el momento de tomar Hebrón, Caleb no dudó en enfrentar a los gigantes. Sabía que la victoria no dependía de sus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. El hecho de que Caleb, a pesar de su edad, estuviera dispuesto a enfrentarse a los gigantes de Hebrón demuestra que la fe activa se enfrenta a los desafíos sin temor. Caleb no se vio a sí mismo como un hombre de 85 años, sino como un hombre de Dios que estaba dispuesto a tomar posesión de lo que Dios le había prometido, independientemente de los gigantes que pudieran estar en su camino. Esta actitud es un ejemplo para todos los creyentes, ya que nos muestra que, con la fe puesta en Dios, podemos superar cualquier obstáculo, sin importar lo grande que parezca. La historia de Caleb es un claro ejemplo de cómo la fe activa debe ir acompañada de acción.
La fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza que impulsa a la persona a actuar en obediencia a las promesas de Dios. Aunque Caleb tenía plena confianza en que Dios le daría la victoria sobre los gigantes de Hebrón, no se quedó esperando sin hacer nada. Él pidió a Josué que le diera Hebrón, y luego, a pesar de la dificultad de la tarea, luchó con valentía para conquistar la ciudad. Caleb mostró que la fe verdadera no es solo esperar que Dios haga todo, sino también dar un paso de obediencia y acción hacia lo que Él ha prometido. La fe activa es la que se mueve hacia adelante, enfrentando desafíos y gigantes con la certeza de que Dios está con nosotros. Este principio se aplica a cada área de la vida cristiana. A menudo, enfrentamos gigantes en nuestras vidas, problemas que parecen insuperables. Sin embargo, como Caleb, debemos confiar en las promesas de Dios y actuar, sabiendo que su poder es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos. La acción de Caleb al tomar la iniciativa para conquistar Hebrón fue un testimonio de que la fe genuina en Dios produce frutos. Su valentía no solo resultó en la conquista de Hebrón, sino que también inspiró a toda la nación de Israel a seguir su ejemplo de fe y valentía. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. This sweatsuit feels like instant recovery mode. Meet the Smooth Spacer matching hoodie and joggers from Lululemon. In a weighty fabric that's soft on the inside and sleek against your skin, bringing that perfect cool-down feeling wherever the day lands. Smooth Spacer sets. Available now at lululemon.com. La fe de Caleb, respaldada por la acción, nos enseña que la verdadera victoria en la vida cristiana viene cuando confiamos en las promesas de Dios y tomamos acción, creyendo que Él nos dará la victoria. La vida de Caleb está marcada por una fe inquebrantable en las promesas de Dios, una fe que no vaciló ni siquiera ante los obstáculos más grandes. A lo largo de su vida, Caleb fue testigo de situaciones difíciles que pusieron a prueba su fe. Desde su juventud, cuando fue uno de los 12 espías enviados por Moisés, hasta su edad avanzada, cuando luchó para tomar Hebrón, Caleb nunca permitió que la duda o el miedo se apoderaran de él. A diferencia de muchos en Israel, que se dejaban consumir por el miedo ante las dificultades, Caleb confiaba plenamente en que si Dios había prometido algo, Él lo cumpliría, sin importar lo que los demás dijeran o pensaran. Cuando Caleb fue uno de los espías enviados a explorar la tierra de Canaán, fue el único que regresó con un informe lleno de fe y esperanza. Mientras que los otros 10 espías vieron gigantes y muros impenetrables, Caleb vio una oportunidad para cumplir con las promesas de Dios. Su informe, lleno de valentía, proclamaba que Israel podía tomar la tierra porque si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra. Números capítulo 14, versículo 8. Su confianza no era ciega, estaba fundamentada en la experiencia personal de ver la fidelidad de Dios en el pasado. La fe inquebrantable de Caleb no se limitó a un momento puntual de su vida, sino que se mantuvo constante a lo largo de los años. Mientras que muchos de sus contemporáneos se desanimaron y murieron en el desierto debido a su falta de fe, Caleb, junto con Josué, fue uno de los pocos que vivió para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Esta fe constante fue la que permitió que Caleb tomara Hebrón a la edad de 85 años, demostrando que la fe en las promesas de Dios puede permanecer fuerte incluso con el paso del tiempo.
Caleb es un modelo de cómo la fe debe ser activa y persistente. No es suficiente con tener fe solo en los momentos fáciles, la verdadera fe se demuestra cuando enfrentamos desafíos, cuando los gigantes parecen imposibles de derrotar, y cuando las circunstancias parecen no favorecer nuestra causa. Caleb nos enseña que, si confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él nos dará la victoria, no importa la edad o las dificultades. El coraje espiritual de Caleb es otro aspecto fundamental que lo convierte en un modelo de fe. A lo largo de su vida, Caleb demostró que el verdadero coraje no se trata solo de luchar en batallas físicas, sino de ser fiel a Dios, incluso cuando la mayoría de las personas se rinden o se apartan de su voluntad. Caleb no permitió que la multitud lo arrastrara al temor. Cuando los demás espías trajeron informes de miedo y desesperanza, Caleb se levantó con valentía y proclamó que Israel podría conquistar la tierra, porque él confiaba en que Dios estaba con ellos. Este coraje espiritual no surgió de la fuerza humana, sino de la firme convicción de que Dios es más grande que cualquier enemigo. El coraje de Caleb se manifestó también en su solicitud de tomar Hebrón, una ciudad conocida por albergar gigantes. Caleb, a los 85 años, no pidió una ciudad más fácil o menos desafiante. En lugar de eso, pidió la ciudad más difícil de conquistar, con la plena confianza de que Dios le daría la victoria. Este coraje espiritual refleja una valentía que va más allá de las circunstancias. Caleb no permitió que su edad avanzada o los gigantes que habitaban la ciudad lo desanimaran. En lugar de eso, vio en ellos una oportunidad para glorificar a Dios y demostrar que la fe en Él puede superar cualquier desafío. Este tipo de coraje es necesario para todos los creyentes hoy. La vida cristiana no es fácil, y a menudo nos enfrentamos a gigantes en forma de problemas, pruebas o adversidades. Sin embargo, el coraje espiritual de Caleb nos recuerda que, al tener fe en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sin importar cuán grandes sean los obstáculos que tengamos delante. El coraje no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra confianza en la fidelidad de Dios, quien nunca nos abandona. La vida de Caleb también nos enseña una valiosa lección sobre la fidelidad a Dios en los momentos difíciles. Caleb vivió muchas pruebas durante su vida, pero nunca permitió que esas dificultades lo apartaran de la voluntad de Dios. Durante los 40 años de vagar por el desierto, Caleb fue testigo de la muerte de la mayoría de su generación debido a su falta de fe. Mientras muchos se quejaban y dudaban de las promesas de Dios, Caleb se mantuvo firme en su obediencia. La fidelidad de Caleb no fue una fidelidad condicional. A diferencia de otros israelitas que se rebelaron contra Dios cuando las cosas no salían como esperaban, Caleb nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Él sabía que, aunque los tiempos de espera pudieran ser largos, la fidelidad de Dios nunca fallaría. Caleb entendió que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. Incluso cuando la mayoría de los israelitas murmuraron y se rebelaron, Caleb se mantuvo fiel a la misión que Dios le había dado, confiando en que, finalmente, la tierra prometida sería suya. La fidelidad de Caleb es un testimonio de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. En los momentos de dificultad, cuando los desafíos parecen insuperables, debemos recordar que Dios es fiel y que sus promesas son seguras. La vida de Caleb nos desafía a mantenernos fieles, incluso cuando las circunstancias son desfavorables. A lo largo de su vida, Caleb mostró que la fidelidad no es una cuestión de circunstancias, sino de confiar en que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas.
La historia de Caleb es, en esencia, una lección de obediencia a Dios. Desde su juventud hasta su vejez, Caleb se mantuvo firme en su fe, confiando en las promesas de Dios y obedeciéndolas sin dudar. Cuando Moisés envió a los espías a explorar la tierra prometida, Caleb y Josué fueron los únicos que trajeron un informe positivo, basándose en la firme creencia de que Dios les daría la victoria. Su obediencia no estaba basada en lo que sus ojos físicos podían ver, sino en lo que su fe les permitía creer, que, si Dios había prometido la tierra, entonces era suficiente para ellos. La lección de obediencia de Caleb nos recuerda que la obediencia a Dios no depende de las circunstancias o de lo que veamos con nuestros ojos naturales. A menudo, las situaciones pueden parecer imposibles o demasiado difíciles, pero si confiamos en Dios y obedecemos su voz, Él nos guiará hacia la victoria. La fe de Caleb era activa, y su obediencia fue un reflejo de su confianza en que Dios cumpliría lo que había prometido, sin importar cuán grandes fueran los obstáculos. Este tipo de obediencia es lo que Dios busca en sus siervos. Caleb nos muestra que la obediencia no se trata de una simple sumisión, sino de una fe activa que toma decisiones basadas en la confianza de que Dios es fiel para cumplir su palabra. Caleb obedeció a Dios incluso cuando las circunstancias lo desafiaban, y su ejemplo sigue siendo un modelo para las generaciones futuras, enseñándonos que debemos actuar con fe y valentía, confiando en la fidelidad de Dios. Una de las características más impresionantes de la vida de Caleb es la paciencia con la que esperó la promesa de Dios. Durante 40 años, Caleb vivió con la certeza de que recibiría la tierra prometida, pero esa promesa no se cumplió inmediatamente. Durante esos largos años en el desierto, Caleb no permitió que la frustración o la desesperanza lo apartaran de su fe. Mientras que muchos de los israelitas murmuraron y se rebelaron, Caleb permaneció firme, esperando pacientemente que Dios cumpliera lo que había prometido. La paciencia de Caleb nos enseña una valiosa lección: la promesa de Dios no tiene una fecha de vencimiento y su fidelidad no depende del tiempo. A veces, las promesas de Dios tardan en cumplirse y durante ese tiempo, el desafío es mantener nuestra fe y esperar con esperanza. Caleb no se desvió de su camino ni se desanimó por la espera. Él sabía que, si Dios había prometido algo, Él lo cumpliría, aunque tomara más tiempo del que Caleb esperaba. En la vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a la espera de las promesas de Dios. Puede que no veamos la respuesta inmediata a nuestras oraciones o que los sueños y las bendiciones que Dios nos ha prometido parezcan demorarse. Sin embargo, la vida de Caleb nos muestra que la paciencia y la confianza en el tiempo perfecto de Dios son esenciales. Caleb esperó con esperanza, sabiendo que el cumplimiento de las promesas de Dios siempre llega en el momento justo y que la fidelidad y la obediencia durante la espera son parte del proceso. La persistencia espiritual de Caleb es otro aspecto clave de su vida que lo convierte en un ejemplo para las futuras generaciones. La vida de Caleb estuvo llena de desafíos, desde las pruebas en el desierto hasta las batallas para conquistar la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Caleb nunca abandonó su misión ni dejó de confiar en las promesas de Dios. Su persistencia espiritual fue lo que le permitió superar los obstáculos y mantener su fe viva, incluso cuando los demás cedieron al desánimo. You've been there, settling in for an evening of TV only to waste half the night scrolling. Enter Fire TV, entertainment with zero effort required. Fire TV serves up personalized recommendations from across all your apps. Not sure what to watch? Just tell Alexa Plus what you're in the mood for and she'll pull up the perfect recommendation. Problem solved. Stop the scroll, start the show.
Find what you're looking for with Fire TV. Subscriptions may be required. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La persistencia espiritual de Caleb nos recuerda que la vida cristiana no es fácil y que siempre habrá desafíos. Pero, al igual que Caleb, debemos ser persistentes en nuestra fe, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. La persistencia espiritual implica seguir adelante incluso cuando las respuestas de Dios no llegan de inmediato y cuando las pruebas parecen interminables. La vida de Caleb nos enseña que la persistencia, apoyada en la confianza en Dios, siempre llevará a la recompensa. Caleb nos desafía a no rendirnos, sino a seguir luchando con fe y determinación, sabiendo que Dios es fiel para cumplir su palabra. La persistencia espiritual de Caleb también es un testimonio de la importancia de mantenerse fiel, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. La obediencia y la perseverancia en la fe, especialmente cuando la promesa parece lejana, son fundamentales para vivir una vida cristiana exitosa. La historia de Caleb demuestra que, al permanecer firmes en la fe y en la obediencia a Dios, finalmente veremos el cumplimiento de sus promesas. Caleb no solo fue un líder valiente y fiel en su vida personal, sino que también desempeñó un papel crucial en la unidad de la comunidad de Israel durante su conquista de la tierra prometida. En un momento en que muchos en Israel se dejaban arrastrar por el miedo, la rebelión y la incredulidad, Caleb se destacó como un líder de fe, alentando al pueblo a confiar en las promesas de Dios y a unirse para enfrentar los desafíos que se les presentaban. Su firmeza en la fe y su coraje sirvieron de inspiración para otros. Durante la misión de los espías, Caleb fue uno de los 2 que regresaron con un informe positivo, diciendo que podían conquistar la tierra, ya que Dios estaba con ellos. Números capítulo 13, versículo 30. Esta declaración no solo reflejaba su propia fe, sino que también tenía el poder de galvanizar al pueblo y motivarlo a actuar con valentía. Sin embargo, la falta de fe de la mayoría de los espías y del pueblo en general resultó en la desobediencia de la nación, lo que prolongó su estancia en el desierto durante 40 años. Cuando llegó el momento de tomar Hebrón, Caleb continuó demostrando su liderazgo, no solo pidiendo la tierra para él, sino también mostrándole a toda la nación que la obediencia y la confianza en Dios eran fundamentales para alcanzar el cumplimiento de la promesa divina. Caleb fue un pilar de estabilidad espiritual para Israel, incluso en medio de un pueblo que a menudo vacilaba y dudaba. Su fidelidad y valentía ayudaron a mantener la unidad de la nación, guiándola hacia la realización de lo que Dios había prometido. El ejemplo de Caleb es una poderosa lección sobre cómo los líderes espirituales pueden influir positivamente en sus comunidades. Cuando una persona lidera con integridad, fe y valentía, puede ser un catalizador para la unidad, incluso en tiempos de dificultad. Caleb no solo conquistó Hebrón para él mismo, sino que también dejó un legado de fe y obediencia para toda la nación de Israel. Caleb fue un representante de su familia, pero su fe también tuvo un impacto colectivo en la nación de Israel. En un momento en que todo el pueblo de Israel se encontraba atrapado en la desesperanza y el miedo, Caleb se levantó como un testimonio vivo de la fe en las promesas de Dios. Mientras los demás espías veían gigantes y se quejaban de las dificultades que enfrentarían,
Caleb y Josué fueron los únicos que confiaron plenamente en que Dios les daría la victoria, como se menciona en Números capítulo 14, versículo 9. La valentía de Caleb no solo fue un testimonio personal, sino que también tuvo un efecto profundo en la comunidad de Israel. A lo largo de la historia, los creyentes se han visto inspirados por la fe de personas como Caleb, que confiaron en las promesas de Dios, incluso cuando los demás se dejaban llevar por la incredulidad. El testimonio de Caleb nos enseña que nuestra fe no solo impacta nuestras vidas, sino que también puede ser una influencia poderosa para aquellos que nos rodean. El informe de Caleb sobre la tierra de Canaán no fue solo una declaración de su confianza en Dios, fue también un llamado a la nación de Israel para que se levantaran y tomaran la tierra prometida. A pesar de la oposición, Caleb continuó siendo un ejemplo de fe firme, y su testimonio fue una fuente de esperanza para el pueblo de Israel. Al final, su fidelidad fue recompensada, no solo con la tierra prometida para él, sino también con la oportunidad de ser parte de la victoria colectiva que Dios había prometido a su pueblo. Este testimonio colectivo de fe es un recordatorio de que nuestras acciones y nuestra fe tienen un impacto más allá de nuestra vida personal. Al vivir de acuerdo con las promesas de Dios, podemos inspirar a otros a seguir su camino y confiar en que, a pesar de los desafíos, su fidelidad siempre prevalecerá. La historia de Caleb también resalta el poder de una comunidad unida en la fe. Aunque Caleb fue uno de los pocos en la nación de Israel que permaneció firme en su fe, su ejemplo tuvo un impacto en el pueblo en su conjunto. Cuando Caleb y Josué proclamaron que Israel podría tomar la tierra, su valentía fue un recordatorio de que la victoria espiritual no solo se logra a través de un individuo, sino por la unidad de la comunidad que confía en las promesas de Dios. El pueblo de Israel, a pesar de su incredulidad, fue finalmente unificado en la misión de conquistar la tierra prometida, y la fidelidad de Caleb fue un factor decisivo en ese proceso. A medida que el pueblo comenzó a seguir el liderazgo de Josué, con Caleb como uno de sus principales colaboradores, la nación se unió para cumplir con la voluntad de Dios. El poder de una comunidad fiel radica en la unidad y la confianza compartida en las promesas divinas. Cuando un pueblo se levanta en fe, no solo experimenta la victoria personal, sino que también se convierte en una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. El ejemplo de Caleb muestra que la fidelidad de un individuo puede influir en toda una comunidad y conducirla hacia la realización de las promesas de Dios. Como creyentes, estamos llamados a ser parte de una comunidad de fe que confía en las promesas de Dios y trabaja junta para cumplir su voluntad. La historia de Caleb nos recuerda que, aunque los desafíos sean grandes, cuando nos unimos en fe y obediencia a Dios, podemos lograr lo que Él ha prometido. La vida de Caleb no solo es un testimonio de su fe y valentía personal, sino también una historia de redención para una generación entera. A pesar de la rebelión y falta de fe de la mayoría de los israelitas, Caleb y Josué fueron los únicos sobrevivientes de la generación que había salido de Egipto. Durante 40 años, la mayoría de los israelitas murmuraron, dudaron y se rebelaron contra las promesas de Dios, lo que resultó en la muerte de todos aquellos que no confiaron en Él. Números capítulo 14, versículos del 29 al 30. Sin embargo, Caleb, junto con Josué, permaneció fiel a Dios, y su lealtad fue recompensada al ser los únicos de su generación que ingresaron en la tierra prometida. Caleb, como parte de esa generación que escapó de la esclavitud en Egipto, vio la mano de Dios obrando poderosamente para liberarlos, pero también fue testigo de las consecuencias de la desobediencia y la incredulidad. A pesar de las pruebas y el sufrimiento,
Caleb nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Su fidelidad, incluso en medio de la adversidad, se convirtió en una forma de redención para él y para Josué, quienes representaron la esperanza y el futuro de una nueva generación. La redención a través de Caleb también muestra cómo la obediencia de unos pocos puede influir en el destino de muchos. Mientras que la generación anterior pereció por su falta de fe, Caleb, al mantenerse fiel, permitió que la promesa de Dios se cumpliera para él y para las futuras generaciones de Israel. Esta redención no solo fue física, al permitirles entrar en la tierra prometida, sino también espiritual, ya que la fidelidad de Caleb fue un testimonio del poder de la obediencia a Dios, que permite que su propósito se cumpla en medio de la desobediencia colectiva. El liderazgo de Caleb es un ejemplo de lo que significa ser un líder justo, fiel a Dios y dedicado al bienestar de su pueblo. A lo largo de su vida, Caleb nunca buscó la gloria personal ni el reconocimiento, sino que se centró en cumplir con lo que Dios le había encomendado. Su solicitud de recibir Hebrón no fue un acto egoísta, sino una solicitud que iba más allá de su propio beneficio. Él quería tomar posesión de la tierra prometida para él y su descendencia, y así cumplir con las promesas de Dios para todo Israel. El liderazgo de Caleb también se distingue por su humildad. Aunque fue un líder en la batalla, y su fe y valentía lo hicieron destacar, Caleb nunca actuó de forma aislada. Al contrario, trabajó de la mano con Josué y los demás líderes de Israel para guiar a la nación hacia la tierra prometida. Su ejemplo de liderazgo justo y humilde mostró que la verdadera grandeza en los ojos de Dios no se encuentra en la acumulación de poder o riqueza, sino en servir fielmente a Dios y a su pueblo. La importancia del liderazgo justo se extiende más allá de los tiempos de Caleb. En nuestras vidas hoy, estamos llamados a seguir su ejemplo de servicio, humildad y fidelidad a las promesas de Dios. Los líderes que realmente impactan a su comunidad son aquellos que, como Caleb, buscan cumplir con la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades, y que guían a otros con integridad y fe. Caleb demuestra que un líder justo no busca su propio beneficio, sino el bienestar de aquellos a los que Dios lo ha llamado a servir. El legado de Caleb es un testimonio de lo que significa vivir con fe inquebrantable y obediencia a Dios. No solo fue recompensado con la tierra de Hebrón, sino que su vida dejó una huella duradera en el pueblo de Israel. Su historia fue una inspiración para las generaciones futuras, recordándoles que la fidelidad a Dios, sin importar las circunstancias, siempre trae recompensas. Caleb vivió para ver el cumplimiento de las promesas de Dios, y su legado se extendió más allá de su vida, impactando a toda una nación. El legado de Caleb también se conecta con el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. A través de su fidelidad, Caleb ayudó a consolidar el reino de Israel en la tierra prometida, y su herencia espiritual perduró a lo largo de los siglos. Hebrón, la ciudad que Caleb conquistó, se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios y de la victoria de aquellos que confían plenamente en Él. Caleb no solo aseguró su herencia personal, sino que también permitió que su descendencia y las futuras generaciones de Israel disfrutaran de la bendición de la tierra prometida. Este legado tiene relevancia para los creyentes de hoy. Caleb nos enseña que nuestra fidelidad a Dios no solo impacta nuestra vida, sino que también puede dejar un legado de fe y obediencia que influye en generaciones futuras. Como creyentes, estamos llamados a vivir de manera que nuestro ejemplo sea un testimonio de la fidelidad de Dios, y que, al igual que Caleb, dejemos un legado que inspire a las generaciones venideras a seguir a Dios con todo su corazón. La historia de Caleb, aunque antigua,
tiene una relevancia profunda para los cristianos de hoy. En un mundo lleno de incertidumbre, desafíos y contradicciones, la vida de Caleb sigue siendo un modelo de fe inquebrantable, valentía y obediencia. La sociedad moderna está plagada de distracciones, dificultades y pruebas que a menudo nos alejan de las promesas de Dios. Sin embargo, la vida de Caleb nos enseña que la fe verdadera no tiene fecha de vencimiento y que las promesas de Dios son tan vigentes hoy como lo fueron en la época de Caleb. Caleb nos desafía a vivir con una fe activa que no se basa en las circunstancias externas, sino en la certeza de que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Como Él, debemos tener una fe que no se detiene por los obstáculos que encontramos en el camino, ya sean gigantes figurativos o situaciones difíciles. Vivimos en una era donde las pruebas de fe se presentan constantemente, crisis económicas, conflictos sociales, enfermedades, entre otros. Sin embargo, la fe de Caleb nos enseña que, al igual que él, podemos confiar plenamente en Dios para superar cualquier desafío, sabiendo que Él es fiel. En la actualidad, la historia de Caleb nos recuerda que la fidelidad a las promesas de Dios es lo que nos permite avanzar en la vida cristiana, sin importar las adversidades que enfrentemos. El mundo moderno, lleno de distracciones y tentaciones, necesita de un testimonio de fe firme, y el ejemplo de Caleb sigue siendo un recordatorio de que, al igual que él, podemos vivir con valentía y obediencia a la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, los cristianos se enfrentan a la prueba de vivir por fe en un mundo que pone en duda la existencia de Dios y sus promesas. Vivimos en una era de escepticismo, donde muchas personas buscan respuestas en cosas materiales, poder o influencia. El mundo moderno está lleno de filosofías que promueven el relativismo, donde la verdad se convierte en algo relativo y sujeto a interpretación personal, en lugar de basarse en principios absolutos como los que nos ofrece la palabra de Dios. En este contexto, la fe de Caleb, que nunca vaciló, se convierte en una luz para los creyentes de hoy. Al igual que Caleb enfrentó gigantes y ciudades amuralladas, nosotros enfrentamos las murallas de la duda, la incredulidad y el secularismo. La fe en un Dios invisible y en las promesas que no siempre se ven materializadas de inmediato es un desafío. Sin embargo, la historia de Caleb nos demuestra que la fe verdadera no depende de lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino de lo que sabemos que Dios ha prometido, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con esas promesas. Caleb nos enseña que debemos mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las presiones y los desafíos que presenta la era moderna. La fe en la era contemporánea es un acto de valentía espiritual, una valentía similar a la que Caleb mostró al enfrentarse a los gigantes de Hebrón. En un mundo que constantemente nos anima a dudar y a depender de nuestras propias fuerzas, Caleb nos desafía a depender completamente de Dios. Su vida es una lección para nosotros de que, aunque las circunstancias cambien y el mundo nos desafíe, la fidelidad a las promesas de Dios sigue siendo el camino hacia la victoria. La vida de Caleb también nos llama a la acción. En un mundo donde la pasividad y el conformismo son comunes, Caleb nos desafía a no solo esperar que Dios actúe, sino a tomar acción, confiando en que Él nos dará la victoria. La fe verdadera no es pasiva, es una fe que mueve a la acción, que se levanta y enfrenta los desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros. La historia de Caleb nos enseña que la victoria no llega solo por esperar en Dios. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like...
Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Peloton. Step up your sweat with the Peloton Cross-Training Tread Plus. Swivel your screen 360 degrees and follow your favorite instructors on and off your tread. Track your form and reps with the movement tracking camera. Feel supported as you train on the cushioned slap belt. And move to the beat with Sound by Sonos. Elevate your workouts with the Cross-Training Tread Plus. Sino por actuar con valentía y obediencia a su palabra. En el contexto moderno, esto significa que no podemos quedarnos simplemente esperando que las cosas mejoren por sí solas. Dios nos llama a ser agentes de cambio en un mundo caído, a tomar decisiones valientes basadas en su verdad y a actuar conforme a su voluntad. Caleb, a pesar de su edad avanzada, se levantó con determinación y reclamó Hebrón, sabiendo que su fe no solo debía ser interna, sino que debía manifestarse en sus acciones. De igual manera, en la actualidad, necesitamos un coraje espiritual que nos impulse a actuar en fe, creyendo que, si Dios está con nosotros, las barreras caerán. La llamada a la acción en la vida cristiana es un recordatorio de que la fe no es solo una actitud interna, sino un compromiso externo con el propósito divino. Al igual que Caleb, debemos ser proactivos en nuestras vidas de fe, enfrentando los desafíos del mundo moderno con valentía y confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. La conquista de Hebrón por Caleb es el cumplimiento tangible de la promesa de Dios hecha a los israelitas y, de manera especial, a Caleb mismo. Después de 40 años de espera y perseverancia en el desierto, Caleb vio cómo la fidelidad de Dios se materializó en una victoria que no solo fue personal, sino también colectiva, ya que toda la nación de Israel estaba finalmente tomando posesión de la tierra prometida. La promesa de Dios a Caleb fue clara: debido a su fidelidad y valentía, él y su descendencia recibirían Hebrón como herencia. En Josué capítulo 14, versículo 9, leemos que Dios le aseguró que entraría en posesión de la tierra que había explorado, a pesar de que Hebrón estaba habitada por gigantes y, humanamente, parecía una ciudad imposible de conquistar. Sin embargo, la fidelidad de Caleb a lo largo de los años y su firme confianza en que Dios cumpliría su palabra se hicieron realidad cuando, finalmente, obtuvo Hebrón. Este cumplimiento de la promesa es un recordatorio de que Dios siempre cumple lo que promete, aunque a veces debamos esperar mucho tiempo para ver los resultados. La vida de Caleb nos enseña que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, son eternas. El cumplimiento de esta promesa también nos recuerda que el tiempo de espera, aunque difícil, es parte del plan divino y que, al igual que Caleb, debemos seguir siendo fieles y pacientes, sabiendo que la recompensa siempre llegará en el momento justo de Dios. La conquista de Hebrón no solo fue una victoria para Caleb, sino que también tuvo un impacto significativo en la historia de Israel. Hebrón no era solo una ciudad importante geográficamente, representaba un hito en la historia de Israel. Fue en Hebrón donde Abraham, el patriarca de la nación, compró la cueva de Macpela como lugar de sepultura para su esposa Sara, Génesis capítulo 23, versículos del 19 al 20, y donde él mismo, Isaac y Jacob también fueron enterrados. Hebrón se había convertido en un lugar sagrado y central en la historia de la promesa de Dios a los patriarcas de Israel. Cuando Caleb conquistó Hebrón, no solo estaba tomando posesión de una tierra física, estaba restaurando un lugar de gran significado espiritual para la nación de Israel.
Esta ciudad representaba el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y sus descendientes, y al recibirla, Caleb se convirtió en un participante activo en la realización del pacto de Dios con su pueblo. Hebrón, al ser entregada a Caleb, simbolizó la victoria sobre las adversidades y el cumplimiento de las promesas que habían sido anunciadas generaciones antes. La conquista de Hebrón también fue un símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A lo largo de la historia de Israel, la tierra de Hebrón siempre estuvo conectada con la promesa de que Dios proveería la tierra prometida para su pueblo. Por lo tanto, la victoria de Caleb en Hebrón no solo consolidó su herencia personal, sino que también fortaleció la fe colectiva de Israel en la fidelidad de Dios y su plan para la nación. La herencia que Caleb recibió no solo fue un regalo físico, sino también una herencia espiritual que dejó una huella profunda en Israel. Hebrón, al ser entregada a Caleb, se convirtió en un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios y de la importancia de la obediencia y la fe. La victoria de Caleb en Hebrón se convirtió en un símbolo de cómo la fidelidad de una persona puede abrir puertas y bendiciones no solo para ella, sino también para las generaciones futuras. La herencia de Hebrón también subraya la idea de que las bendiciones de Dios no solo son para el presente, sino que tienen un impacto duradero. Al conquistar Hebrón, Caleb no solo aseguraba su propia posesión de la tierra, sino que también establecía un legado espiritual para su descendencia y para todo Israel. La fidelidad de Caleb, por lo tanto, trascendió su vida y se extendió a su familia y a las futuras generaciones, mostrándoles que las promesas de Dios se cumplen en aquellos que confían y obedecen. Hebrón se convirtió en un lugar de memoria, no solo para Caleb, sino para todos los israelitas, un recordatorio constante de la victoria que Dios les dio a través de la fe y la obediencia. Este tipo de herencia espiritual es una lección para los creyentes de hoy. Nuestras decisiones de fe y obediencia no solo impactan nuestras vidas, sino que también pueden tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Así como Caleb dejó una herencia espiritual al conquistar Hebrón, nosotros también somos llamados a dejar un legado de fe y obediencia que inspire a aquellos que vengan después de nosotros a seguir el camino de Dios. Uno de los aspectos más sobresalientes de la vida de Caleb es cómo, con el paso de los años, su sabiduría y fortaleza espiritual no disminuyeron. A pesar de haber vivido una vida larga y llena de dificultades, Caleb no se retiró en la vejez ni se acomodó en la seguridad de la esperanza de la tierra prometida. Al contrario, a los 85 años, se mantenía lleno de energía, coraje y determinación, listo para enfrentar el desafío de conquistar Hebrón. Su sabiduría, entonces, no era solo fruto de la experiencia, sino también del profundo entendimiento y relación con Dios. En su avanzada edad, Caleb no se dejó llevar por la decadencia que, a menudo, afecta a las personas mayores en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la vitalidad física. Aunque muchos podrían haber considerado que, debido a su edad, él debía tomar un papel más pasivo, Caleb rechazó esa idea. Él sabía que, aunque sus fuerzas físicas podían haber disminuido, su vigor espiritual y su sabiduría seguían siendo tan fuertes como nunca. Caleb entendió que la verdadera fuerza no depende solo del cuerpo, sino de un corazón y una mente alineados con la voluntad de Dios. En este sentido, Caleb es un ejemplo de cómo la sabiduría y la experiencia que vienen con la edad pueden ser instrumentos poderosos para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. En el mundo moderno, donde la juventud es a menudo exaltada y la vejez es vista como una etapa de declive, Caleb nos desafía a ver la edad como una oportunidad para seguir creciendo en sabiduría, en servicio a Dios,
y en influencia positiva sobre las generaciones más jóvenes. La madurez espiritual de Caleb lo convirtió en un líder excepcional, no solo por su capacidad para tomar decisiones sabias, sino por su habilidad para guiar con humildad y firmeza, sabiendo cuándo actuar y cuándo esperar. Aunque sus años avanzados podrían haberlo llevado a una retirada, Caleb continuó demostrando un liderazgo activo, tomando la iniciativa de reclamar Hebrón y desafiando a las generaciones más jóvenes a seguir su ejemplo de fe y valentía. El liderazgo maduro de Caleb fue el resultado de una vida de confianza constante en las promesas de Dios. Su madurez espiritual se reflejaba en cómo gestionaba las adversidades, con paciencia, fe y una profunda comprensión de que los tiempos y las promesas de Dios son perfectos. Este tipo de liderazgo, basado en la experiencia y la sabiduría adquiridas a través de años de caminar con Dios, es fundamental en la vida cristiana, especialmente cuando se trata de influir en las generaciones más jóvenes. En la sociedad contemporánea, a menudo se percibe el liderazgo como algo que solo pertenece a los más jóvenes o a los que tienen una posición de poder o influencia visible. Sin embargo, Caleb demuestra que el liderazgo maduro, que surge de la experiencia y la relación constante con Dios, es igualmente, si no más, valioso. Los creyentes mayores tienen un papel crucial que desempeñar en la iglesia y en la sociedad, guiar con sabiduría y transmitir la fe de generación en generación. Caleb nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder del liderazgo sabio y experimentado. A lo largo de su vida, Caleb mostró que la verdadera fuerza no solo proviene del cuerpo, sino de un corazón y una mente alineados con la voluntad de Dios. A pesar de los desafíos físicos de la vejez, Caleb seguía demostrando una vitalidad interna que no se debilitaba con el paso de los años. Su corazón estaba lleno de pasión por Dios y su mente estaba centrada en las promesas que Él le había hecho. La vida de Caleb es un recordatorio de que la fuerza espiritual puede mantenerse en la vejez, incluso cuando las fuerzas físicas disminuyen. Mientras que muchas personas ven la vejez como una etapa de declive físico, Caleb nos muestra que podemos seguir siendo fuertes y vigorosos en nuestro servicio a Dios, independientemente de nuestra edad. La verdadera fuerza proviene de un corazón dispuesto a seguir a Dios y de una mente decidida a confiar en sus promesas. La historia de Caleb es especialmente relevante en un mundo donde la juventud y la vitalidad física son muy valoradas. Nos recuerda que la verdadera fortaleza se encuentra en la relación con Dios, en mantener un corazón íntegro y una mente enfocada en su propósito. La madurez espiritual no solo es una bendición para el creyente, sino también una influencia positiva para aquellos que nos rodean. La vida de Caleb nos desafía a seguir creciendo en nuestra fe, sabiduría y servicio, sin importar cuántos años tengamos, sabiendo que la fuerza de Dios siempre nos acompañará mientras le seguimos. Aunque Caleb es conocido por su valentía física y sus conquistas militares, su verdadera lucha fue, en muchos aspectos, espiritual. A lo largo de su vida, Caleb tuvo que luchar no solo contra enemigos visibles, como los gigantes de Hebrón, sino también contra desafíos internos. La fe inquebrantable de Caleb fue probada una y otra vez, tanto en la obediencia a Dios como en su capacidad para resistir el desánimo. Esta batalla espiritual fue tan crucial como cualquier victoria física que alcanzó. Al enfrentar los gigantes y las murallas de Hebrón, Caleb demostró que la mayor lucha era la lucha interna, en la que debía mantener su fe y confianza en Dios, incluso cuando otros dudaban.
La vida de Caleb nos enseña que las mayores batallas que enfrentamos no siempre son visibles, a menudo se libran en nuestra mente y en nuestro corazón, en la lucha por mantener nuestra fe, esperanza y obediencia a las promesas de Dios. Caleb, siendo testigo de la rebelión de muchos de sus compañeros de generación durante los años en el desierto, tuvo que luchar con el dolor de ver a su pueblo alejarse de la fe. La tentación de rendirse debió haber sido grande, pero Caleb perseveró, confiando en que Dios sería fiel. Esta lucha interna también muestra que Caleb no solo fue valiente frente a los enemigos físicos, sino que enfrentó el desafío de mantenerse fiel a las promesas de Dios en medio de un pueblo que a menudo dudaba. Hoy en día, los cristianos también enfrentan batallas espirituales internas. El mundo moderno ofrece muchas distracciones y tentaciones que pueden hacer que nuestra fe vacile. La vida de Caleb nos recuerda que debemos luchar cada día por mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en que Dios cumple sus promesas. Esta lucha interior es esencial para vivir una vida de victoria y para ser una influencia positiva en nuestras comunidades. A lo largo de la historia de Israel, Caleb fue uno de los pocos que se mantuvo firme en su fe mientras que el resto de la nación vacilaba. Durante la misión de los espías, mientras que 10 de los 12 espías se dejaban dominar por el miedo y la duda, Caleb y Josué eran los únicos que tenían una perspectiva de fe. La incredulidad de la mayoría del pueblo fue un obstáculo significativo para la nación, y Caleb tuvo que enfrentar la realidad de que su fe no era compartida por la mayoría. Este conflicto con la duda colectiva fue una de las pruebas más difíciles para Caleb. Mientras él confiaba plenamente en las promesas de Dios, el pueblo de Israel, dominado por el miedo a los gigantes, se rebeló contra la idea de entrar en la tierra prometida. Caleb, sin embargo, no se dejó arrastrar por la incredulidad del pueblo. Al contrario, su fe se mantuvo firme y su valentía fue un faro de esperanza para aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Este conflicto con la duda colectiva resalta un desafío que los cristianos también enfrentan en el mundo moderno. Vivimos en una sociedad donde la fe en Dios está siendo constantemente puesta a prueba. Las voces de la incredulidad y la duda colectiva a menudo nos rodean, y puede ser fácil sucumbir a la presión de conformarnos con lo que el mundo dice. Sin embargo, como Caleb, debemos permanecer firmes en nuestra fe, sin dejarnos influenciar por la multitud, sabiendo que las promesas de Dios son más poderosas que las dudas del mundo. La vida de Caleb nos muestra que, incluso cuando estamos rodeados por la duda y el escepticismo, debemos mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, sabiendo que su palabra es más fuerte que cualquier adversidad. La última gran batalla espiritual que Caleb libró fue la superación de las limitaciones de la mente humana. En su tiempo como espía, Caleb y los demás exploradores vieron la misma tierra, pero su perspectiva fue completamente diferente. Mientras los demás se enfocaron en los gigantes y las barreras, Caleb vio la tierra como una promesa cumplida por Dios. Su mente no estaba limitada por lo que los ojos físicos podían ver, sino que estaba firmemente anclada en la confianza en las promesas de Dios. Esta lucha por superar la mente humana, que tiende a enfocarse en lo negativo y lo imposible, es crucial para vivir por fe. Caleb nos enseña que, aunque nuestras mentes humanas tienden a dudar y a centrarse en las dificultades, debemos aprender a ver las situaciones a través de los ojos de la fe. Caleb no dejó que la lógica humana o la sabiduría mundana lo desalentaran. En su lugar, confiaba en la promesa de Dios, sabiendo que si Él estaba con ellos, nadie podría impedir que tomaran la tierra. La historia de Caleb nos desafía a ser transformados por una nueva perspectiva,
una que no se basa en nuestras limitaciones humanas, sino en el poder ilimitado de Dios. La superación de nuestra mente humana, dominada por el miedo y la duda, es una batalla constante, pero como Caleb, podemos vencerla al confiar plenamente en Dios. Cuando nuestra fe se centra en las promesas divinas, podemos ver más allá de las circunstancias temporales y tener una visión más clara del propósito eterno de Dios. Uno de los legados más poderosos que Caleb dejó fue su ejemplo de valentía, que sigue inspirando a las generaciones futuras. A lo largo de su vida, Caleb mostró que la valentía no depende de la edad, el estatus o las circunstancias, sino de una fe inquebrantable en las promesas de Dios. A los 85 años, cuando muchos habrían optado por descansar, Caleb se levantó y desafió a los gigantes en Hebrón, un acto que revela la importancia de la valentía espiritual. No solo enfrentó enemigos visibles, sino también las dudas internas y la incredulidad colectiva. Para la juventud de hoy, Caleb es un modelo de cómo la valentía se puede mantener a lo largo de toda la vida, y que cada generación puede ser valiente en su propio tiempo. En una era donde los jóvenes a menudo enfrentan un sinfín de presiones sociales, emocionales y espirituales, el ejemplo de Caleb de no rendirse ante los desafíos, de seguir las promesas de Dios y de tomar acción con valentía es una poderosa lección. Su vida muestra que no importa cuán jóvenes o mayores seamos, siempre hay oportunidades para vivir con coraje, siguiendo la voluntad de Dios. Caleb desafía a la juventud a no ser derrotados por los gigantes de la duda, el miedo o la oposición, sino a confiar en que, con Dios, las dificultades pueden ser superadas. El legado de valentía de Caleb enseña a las nuevas generaciones que no hay obstáculos insuperables para quienes siguen a Dios con fe. El liderazgo espiritual es otra área en la que el legado de Caleb sigue siendo relevante para las futuras generaciones. A lo largo de su vida, Caleb demostró que un líder verdadero no se mide solo por su capacidad para dirigir batallas físicas, sino por su integridad, obediencia y fidelidad a Dios. Aunque no ocupó una posición de liderazgo formal, como Moisés o Josué, su fidelidad y valentía lo convirtieron en un modelo para todos los israelitas. El liderazgo de Caleb fue profundamente espiritual. Fue un hombre que lideró por el ejemplo, confiando en las promesas de Dios y llevando a su pueblo hacia la tierra prometida. Los líderes espirituales de hoy, tanto jóvenes como mayores, deben tomar ejemplo de Caleb al liderar con una fe sólida, al confiar en las promesas de Dios y al mostrar coraje en tiempos de incertidumbre. Caleb nos recuerda que el verdadero liderazgo es aquel que guía a las personas hacia un propósito mayor, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los líderes espirituales pueden aprender de Caleb que el servicio a Dios no es solo una cuestión de habilidad o posición, sino de fidelidad, valentía y dedicación a la verdad. Su vida ofrece una dirección clara para aquellos que buscan liderar con integridad, confiando no en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad y poder de Dios. El legado de Caleb impulsa a los líderes espirituales de hoy a seguir su ejemplo de fe inquebrantable y valentía en el servicio a Dios. El legado de Caleb no solo es valioso para los líderes o los jóvenes, sino para todos los creyentes. Su vida demuestra que la fidelidad a las promesas de Dios tiene un impacto que trasciende generaciones. El regalo que Caleb recibió, la ciudad de Hebrón, no solo fue para él, sino para su descendencia. De esta manera, Caleb dejó una herencia de fe que perduró mucho más allá de su propia vida. La vida de Caleb nos recuerda que, al igual que él, todos los creyentes están llamados a ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios, tanto para sus vidas como para las de las futuras generaciones.
No importa nuestra edad, nuestra posición o nuestros talentos, todos tenemos un papel en el plan divino. La promesa de Dios es para todos los que confían en Él y permanecen firmes en su fe. El legado de Caleb nos invita a vivir con esperanza y confianza en las promesas de Dios, sabiendo que nuestras acciones de fe hoy pueden tener un impacto eterno. Su historia nos desafía a mantenernos firmes, a no ceder ante las dificultades y a seguir confiando en que, al final, las promesas de Dios se cumplen.